Las 10 plagas de Egipto vamos a estar estudiando, por supuesto, en Éxodo, en este caso, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13. Vamos a estar nosotros leyendo acá las plagas de Egipto. Quiero pedirte, Madre, que tú nos ayudes, la cumpleañera de hoy día, que nos ayude con la lectura nuevamente. Vamos a darle ese privilegio en pantalla, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las 10 plagas de Egipto? Ahí tengo un resumen en base a iconos que es bastante metodológico, leyendo de arriba de izquierda a derecha. La primera que vamos a estudiar, las dos primeras que vamos a ver hoy día, es cuando el agua se convirtió en sangre. Vamos a ver también la plaga de las ranas, o algunos dicen de los anfibios. Vamos a ver que a veces las palabras no son tan exactas a un tipo de animal, sino que es un poco más amplio. La de los piojos, esa va a estar bien difícil, nos va a picar a todos la cabeza cuando estudiemos esa. La de las moscas también. Vamos a ver las plagas de la muerte del ganado, las úlceras incurables que tuvo el pueblo, las plagas de granizo, la de las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Tras el fracaso que ha tenido Moisés hasta el momento, en donde fue con Aarón, ¿se acuerdan? Donde lanzaron la vara de Aarón, donde hicieron esta señal milagrosa de que se comió la culebra, ¿verdad? Que lanzó Aarón, se comió la de estos supuestos encantadores. Quedamos en ese momento en donde fracasó de alguna manera esta petición y comienza en el capítulo 7 una exitosa campaña muy bien orquestada, muy bien ordenada, según la disposición del Señor, para poder persuadir, en este caso al faraón, al rey de Egipto, para que deje ir al pueblo de Israel. Y la única manera de haber hecho esto era efectivamente con las 10 plagas de Egipto. Uno de repente cree de que de repente el Señor quiso liberar y mandó 10 plagas. No, ya hemos estudiado que no fue así. Todo esto fue un paso a paso, fueron peticiones verbales primeramente, después fueron pequeñas señales, pero aún así el faraón seguía endureciéndose y él no veía motivo para liberar a este pueblo que le generaba producción, le generaba trabajo, le generaba estatus. Por ende, las 10 plagas que están acá también están de forma gradual, si ustedes se percatan, ¿no? Aparte, vamos a ver que las primeras son bien sencillas. Al principio tenemos plagas que son más bien molestosas nomás, pintorescas hasta en algún momento, pero después ya entramos con algunas plagas que afectan a la alimentación y a la salud de las personas y finaliza, por supuesto, con muerte, como es la muerte de los primogénitos. Por lo tanto, también las plagas van aumentando constantemente. No tenían por qué haber sido 10. Vamos a ver que el faraón en cualquier momento podía haber detenido todo esto, pero el Señor también tenía todo muy bien preparado porque conocía el corazón del faraón y lo testarudo que fue el faraón para cumplir con lo que el plan que el Señor tenía para su pueblo. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a estudiar, que abarca gran parte de la primera sección del libro de Éxodo, es la historia de las plagas y cómo a través de las plagas el Señor fue mostrando su poder y vamos a conocer, por lo tanto, quién es Jehová. ¿Se acuerdan que hayamos quedado en eso? Que Jehová se manifiesta con su nombre y ahora el pueblo va a conocer quién es Jehová, pero no conocer de nombre de saber quién es, sino que conocer, por supuesto, su carácter, conocer, por supuesto, quién era Jehová en términos de su personalidad. También vamos a ver que la trama aumenta en esta parte del libro. Creo que es la parte más interesante del libro de Éxodo, por supuesto, la más atractiva. Como dice el comentario bíblico del mundo hispano, hay tres cosas que caracterizan esta sección de Éxodo. Primero, el conflicto entre Jehová y los dioses, o por supuesto el panteón o la teología egipcia. Sabemos que no son dioses como tal, simplemente son invenciones de ellos. Para ellos eran dioses, para nosotros es la teología que ellos manejan. Pero vamos a ver cómo comienza a haber un conflicto entre Jehová y los dioses de Egipto. Vamos a ver como punto segundo el cambio de actitud de los líderes egipcios hacia Jehová, porque lo empiezan a conocer. Por lo tanto, poco a poco empiezan a, por supuesto, agarrar respeto a lo que está pasando y, por supuesto, terminan reverenciando al Dios de Israel porque está por sobre a los dioses o a la teología egipcia. Y por último, lo que habla un poco esta sección del libro es la presión constante de negociar o de regatear del faraón con Moisés. Vamos a ver que vamos a empezar a ver negociaciones, tú déjame ir, no, no te dejo ir, pero hazlo mañana, pero hazlo después, hazlo de esta forma. Y el faraón cree que puede regatear con el Señor, pero vamos a ver que ese intento simplemente no le funciona.
Uno de los comentarios que dice la Biblia del estudio de MacArthur, leo un comentario general que él da sobre las 10 plagas de Egipto a modo introductorio. La naturaleza evidentemente milagrosa de las 10 plagas no puede explicarse identificándolas con los sucesos naturales a los que Moisés aplicó luego una interpretación teológica. La predicción específica de cada plaga, además de la intensidad de cada una de ellas, la llevaba más allá de ser un fenómeno normal o natural. La notificación de la naturaleza discriminatoria específica de algunas plagas que distinguieron entre hebreos y egipcios o entre Gosen y el resto de la tierra, como así fue, apunta también a la naturaleza sobrenatural de estos acontecimientos. ¿Por qué leo este comentario? Porque al estudiar el libro de Éxodo y también a través de mi vida como cristiano he escuchado mucho esto, muchos comentarios que tratan de ver el punto de vista científico, ¿no? Entonces, de alguna manera tratan de demostrarte que hay ciertos eventos que son propios de la naturaleza y tratan de asociarlo a que eso fue o fueron las 10 plagas de Egipto. Pero la verdad es que es imposible interpretarlo de esa manera y lo que vamos a estudiar acá de que cualquier opinión de que hay algo científico detrás o algo de la época, que justo en la época del año pasaba eso y justo se refiere a cuando el río sube y deja un poco de color rojo por el fitoplancton y una serie de cosas. La verdad es que es muy difícil explicar lo que vamos a leer de esa manera. Es netamente imposible. Por eso me gusta el comentario de MacArthur, porque él dice, en realidad es imposible tratar de explicar las 10 plagas de Egipto desde un punto de vista como un fenómeno natural o como un fenómeno anormal de la naturaleza. No funciona así. Por las características que tiene, por la forma en cómo funciona, estas plagas fueron una tras otra, golpe tras golpe, por lo tanto es el Señor el que está manejando todo esto. Además que bueno, paréntesis, también vamos a ver cómo los versículos hablan de cosas bien específicas y reales. Por lo tanto, cuando vamos a leer hoy día que el agua se convirtió en sangre, es sangre, no es otra cosa. Y vamos a verlo bíblicamente cuál es la palabra hebrea que se está utilizando. Y eso deja fuera cualquier otra idea que de repente podamos escuchar por ahí o podamos conocer. De hecho, ¿por qué también el Señor mueve todo esto? Como les contaba, el panteón egipcio estaba presente. De hecho, la cantidad de dioses que ellos tienen, que ellos manejan. De hecho, todos estos dioses, yo no me sé toda la historia, la escucho una y otra vez, pero soy malo para estos nombres. Entonces, hay una historia de que unos son hermanos, después el otro conquistó, lo mató, tuvo un hijo, lo revivió, después pasó a ser entonces el rey de los muertos y una serie de cosas. Lo que sí te puedo contar, si ven ahí en la parte superior de los dioses, tienen como un sol, en realidad es un sol, eso es el círculo, es un sol que es el sol del dios Ra. Por lo tanto, todos se deben al dios Ra. Fíjense también en las cabezas que tienen los dioses, algunas cabezas de animales, de formas. Vamos a ver que el dios Ra tiene una especie como de halcón. Vamos a ver que el dios Sobek es como un dios con una cara de cocodrilo. Es bastante peculiar. Son muchos dioses los que ellos tienen. En este documental que estaba viendo hoy día, veneraban los gatos, así que la Andy debe estar feliz porque los gatos eran dioses para ellos y una de las tumbas que encontraron eran cerca de 10 gatos momificados que fueron entregados como ofrenda. Por lo tanto, ellos veneraban los animales y por eso que los dioses tienen cabezas de animales. Y al final de cuentas, las plagas terminan siendo una demostración de que Dios está por sobre todo este panteón. De hecho, al finalizar las plagas en Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice, hablando verdad de la muerte de los primogénitos, la última plaga. Esto es un tremendo spoiler, pero es para darle vistazo general, ¿no? Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién firma? Yo, Jehová, que está por sobre todos ellos. Por lo tanto, las plagas fueron actos justicieros contra todos los dioses de Egipto o todo el panteón egipto. Por lo tanto, no solamente las plagas fueron de alguna forma un juicio contra un rey obstinado como el faraón, sino que también el Señor quiere estar por sobre los dioses de los egipcios. De alguna manera, recordemos que Jehová para Israel en este tiempo había sido un Dios más bien silencioso por muchos años. Por lo tanto, Israel también iba a conocer quién era Jehová. Ellos también iban a aprovechar de conocerle.
porque hasta ahora ellos conocían todos estos dioses que estaban en distintos jeroglíficos, distintos libros, estatuas, hasta juguetes de niños. Por lo tanto, ahora Israel también va a conocer que Jehová está por sobre todos estos dioses, y las plagas, por supuesto, tienen una tremenda relación con los mismos dioses de Egipto. Por eso que las plagas son seleccionadas de esa manera y no son otras, porque las plagas también hablan de el castigo o cómo el Señor está por sobre los dioses egipcios. De hecho, eso es lo que sucede con la primera plaga que nosotros vamos a estudiar, que es la plaga de sangre, cuando el Nilo se convierte en sangre. Y con respecto a este tema de los dioses, el Nilo, lo hemos comentado aquí en algún momento del estudio, recordemos que hay una frase que dice por ahí que el Nilo hizo Egipto. La verdad es que si no hubiese existido el Nilo, Egipto no hubiese existido. Les deben la vida al Nilo. Y hasta hoy en día, el Nilo es el dios Hapi, que es el dios de la agricultura, el dios de la fertilidad, y el dios que da la vida al pueblo. Por lo tanto, ellos veneran hasta hoy en día. El fin de semana estuve viendo un documental de la televisión de Chile acá, que es una chica que anda por los ríos. No me acuerdo el nombre, después ustedes lo pueden buscar por ahí. Ríos del mundo me soplan por interno, ríos del mundo. Y ella fue a Egipto y hablaban ahí con los egipcios, por supuesto. Y hasta hoy en día es un documental de hace un año atrás, o sea, es reciente. Hablan ellos del dios Hapi, que le deben todo al Nilo, que lo veneran, que lo respetan. Por lo tanto, que la primera plaga sea precisamente sobre el Nilo no es extraño. Veamos entonces en qué consiste y cómo sucedió la primera de las 10 plagas. Vamos a leer entonces, ahí en pantalla, Éxodo capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Muy bien. Ese es con comentario bíblico. Sí, efectivamente, el Nilo es uno de los ríos más grandes que tiene el mundo. Es un río bien peculiar, es un río que corre no de norte a sur, sino que va de sur a norte, parte cerca del centro de África y desemboca en el delta del Nilo en el mar Mediterráneo. Es un río que va al revés de lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Dentro de lo que son los polos de la Tierra. Y efectivamente eso es una primera plaga que viene producto, ya sabemos, porque la culebra al parecer no logró convencer el corazón del faraón, que es lo que dice en el versículo 14, que bueno, el faraón endureció su corazón, así que el lugar en el cual iba Moisés a presentarse para hablar con el faraón era cuando él saliese al río. Faraón iba habitualmente al río y probablemente por rituales religiosos. De hecho, este escenario del río del Nilo, vamos a ver que es en tres oportunidades Moisés lo visita para poder iniciar las plagas, tanto en la primera, en la cuarta y en la séptima. Por lo tanto, era muy normal que el faraón se bañase en el Nilo. Como les digo, porque el rey Hapi, o no el rey, el dios Hapi, que es el dios de la fertilidad, muchas personas iban al río para poder realizar todos sus rituales religiosos. Por lo tanto, en ese lugar efectivamente va a suceder que Moisés va a iniciar, por supuesto, la plaga en el nombre del Señor. Y como dice, el motivo de esto está en el versículo 17, que dice: así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová, es decir, por los actos, por las obras. Dios
en este caso, ¿verdad? Dios no le dijo a Moisés que le dijera al faraón, a menos que dejes de ir al pueblo de Israel, sufrirán esta plaga. En ningún momento, no, miento, hay momentos en los cuales efectivamente el Señor le pide a Moisés que le diga, déjanos ir o vamos a hacer esto. Pero hay otras plagas que no son así como esta, que no hay ninguna advertencia, sino que simplemente hay un aviso. La advertencia sería, haz algo, si tú lo haces, entonces no hay plaga. Esa es una advertencia. Pero acá es un aviso en donde por todo lo que venía sucediendo ya Jehová necesita imponerse, Jehová quiere mostrarse, por supuesto, quiere mostrar quién es Jehová realmente, y por lo tanto aquí no hay ninguna advertencia. Y dice que Moisés tocó, ¿verdad? Vamos más adelante, ¿no? Pero con la vara, ¿cierto? Hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y cuando ocupa el hebreo la palabra sangre, que por definición dice que es la palabra sangre, como lo que cuando se derrama causa muerte, es decir, la sangre del cuerpo humano, de hombre o animal, derramamiento de sangre, o también se explica como gotas de sangre. Por lo tanto, cuando se usa la palabra de que el Nilo se convirtió en sangre, la verdad es que es sangre. Es la palabra hebrea que se utiliza acá y por lo tanto genera, según el versículo 18, de que los peces del río dice que morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río, porque al final de cuentas estarían bebiendo sangre. ¿Ok? Y es tal cual. Ahora, yo no sé hasta qué nivel del río Nilo se convirtió en sangre. Podríamos decir que fue parte del río Nilo o por lo menos todo el sector que ellos conocían. Desconozco la dimensión, el río Nilo es muy grande y no todo Egipto estaba alrededor de todo el Nilo, porque hay sectores donde ellos no llegaban y habían otras tribus en la parte central de África. Por lo tanto, sí sabemos de que todo el agua que ellos tenían en ese instante donde ellos vivían, todo eso se convirtió efectivamente en sangre. Madre mía, por favor, desde el 19 al 21. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así, Te quedaste en mute. Sí mismo. Lee ahí. asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Bien, ¿por qué toda la tierra de Egipto? Porque fíjate en el versículo 18, fíjate los lugares en donde efectivamente el agua se convirtió en sangre. Ríos, todos los afluentes que tiene el Nilo, todo el delta del Nilo, se llama delta, si lo ven en el mapa es como un brazo, ¿no? Entonces todos los ríos, los arroyos, los estanques también, es decir, cuando la gente tiene aguas subterráneas, también los estanques, depósitos de agua. Y también, por supuesto, dice al final del verso 19, vasos de madera como en los de piedra. Hay una explicación bien interesante con esa frase, que la palabra vasos no está en el original. El texto hebreo dice simplemente en madera y piedra, pero un comentarista que se llama Rawlinson sugirió que el pasaje se refiere a los depósitos de madera y piedra que se usaban en las casas para almacenar el agua o el agua del Nilo. De hecho, el diccionario Strong traduce como vasijas de piedra y cubos de madera. Por lo tanto, si en el Nilo tú guardaste agua, eso es lo que está sucediendo acá. No, no solamente el agua que estás viendo, sino que el agua que está almacenada, el agua que está en los estanques y también si en tu casa tienes agua que procedía del Nilo, entonces también se convirtió en sangre. Si tenías almacenado, hoy en día podríamos decir una botella con agua, diríamos nosotros hoy en día en nuestra terminología, pero para ellos eran vasijas de piedra o cubos de madera donde guardaban el agua en las casas y esa agua también se convirtió en sangre. O sea, lo que está sucediendo acá es que, por supuesto, Aarón, Moisés, toca el río Nilo, se convierte en sangre, pero además
cuando dice que toma tu vara y extiende tu mano, seguramente es un gesto, ¿no? Es un gesto que está haciendo Moisés. Recuerden que habíamos leído que le dijo el Señor a Moisés, le dijo, tú vas a ser como Dios delante de Faraón. Por lo tanto, le está diciendo a Moisés que como profeta tiene que actuar como profeta y tiene que levantar las manos y tiene que extender sus manos por todo Egipto. No me lo imagino haciendo todo el gesto y moviéndose por toda la nación. Y en ese preciso instante, todo el agua, como dice el versículo 20, convirtiéndose en sangre. Y dice que, verso 20, ¿no? Que hicieron como Jehová mandó a Moisés y Aarón, golpeó el agua que había en el río y en presencia del faraón y de sus siervos, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Probablemente se estaba bañando, no lo sé, probablemente estaba ahí, quizás estaba afuera, pero en algún momento se estaba lo más tranquilo bañándose, escuchó a Moisés y automáticamente su agua se convierte en sangre. Y el efecto, por supuesto, está en el verso 21. Ningún ser vivo puede vivir en esas condiciones. Los egipcios no pueden tomar agua y dice que por lo tanto hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Hay un comentario acá respecto que estaba en presencia del faraón y de sus siervos. Es como que toda la élite. Estos siervos probablemente incluían altos funcionarios del gobierno, como los que se encontrarían en el consejo asesor de un rey. O sea, no estaba solo en este momento el faraón, sino que también estaba con otras personas, con sus siervos, y frente a sus ojos, todo el agua, la del Nilo y de todo Egipto que estuviese almacenada en estanques o en lugares recipientes, también se convirtió en sangre. Es complejo vivir sin agua, más aún si el agua es sangre y genera este hedor y este olor. O sea, quienes han estado un día sin agua es terrible. Si tienes niños pequeños, sobre todo, se hace mucho más complejo. Por lo tanto, aquí la condición en la cual se encuentra Egipto es bastante incómoda. Leamos entonces cómo sigue esta historia en el verso 22 al verso 25. Ahora, Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Muy bien. Bueno, aquí vienen estos hechiceros que son bien malos en realidad. Habíamos visto en la clase anterior de que cuando vieron que se habían convertido la vara en culebras, les fueron a avisar lo que pasaba, por lo tanto los hechiceros venían súper preparados, pues sabían lo que tenían que hacer, entonces uno se imagina la historia como que hubiesen echado las varas en el mismo momento, pero no, eso fue mucho tiempo después. Y esto es lo mismo, vienen los hechiceros, tratan de hacer algún encantamiento como ya hemos estudiado, es a los David Copperfield, en donde simplemente tienes algo que le puede dar un colorante al agua y simplemente lo descubren. Era cosa también de tratar de encontrar algo de agua limpia y tomar un poco de sangre y teñirlo, es bastante sencillo. Pero lo que produce esto, ¿por qué están aquí estos hechiceros de pacotilla? Es simplemente por lo que está en el verso 22, que el corazón del faraón se endureció. Simplemente están para eso, es como para que el faraón diga, ah, pero nosotros también podemos hacerlo, así que tan poderoso no es. Es básicamente aquello. Póngale mute por ahí al micrófono, papá, por favor. Entonces, un comentario sobre esto. Lo hecho por los hechiceros no fue en el mismo momento, sino que tuvieron tiempo para imitar al menos el color del agua. En ningún momento se dice de que esto pasó inmediatamente ahí mismo en el río, no, sino que tuvieron que hacerlo después. Tuvo que haber pasado un tiempo para que ellos pudiesen imitar el color del agua y poder hacerlo. De hecho, como dice el versículo 25, ¿cuánto tiempo pasó? 7 días, donde esto fue durante 7 días y durante todo ese periodo también los hechiceros intentaron hacer lo suyo. El verso 24, ¿qué es lo que hizo Egipto entonces durante estos 7 días? Porque no tenían agua. Vamos a leer el mismo verso 24, pero en la versión de las Américas. Dice, y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en búsqueda de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Trataron de buscar aguas subterráneas. Si lo lograron o no, no lo sé, pero sí sabemos que hubo un acto desesperado de todo el pueblo, por supuesto, de tener que encontrar agua, porque por quedarte sin agua por un día podría ser, pero ya no tener agua por 2, 3, 4, hasta 7 días en un pueblo que necesita de su Dios Happy para poder vivir es bastante complicado. ¿Cuánto tiempo, como dijimos, cuánto tiempo el río fue sangre?
bueno, el tiempo suficiente para el proceder según el verso 24. Es decir, como duró estos 7 días, durante todo ese periodo de tiempo, no solamente los hechiceros hicieron lo suyo, sino que también el pueblo durante esos 7 días trató de cavar los pozos, tratar de encontrar agua para poder solventar y resolver este problema. Y entendemos, por supuesto, se da por entendido en el contexto de que duró 7 días y después el río volvió a su normalidad, que es parte del milagro, ¿no? Que el Señor puede controlar el desde y el hasta. Por lo tanto, dice que el verso 25 que se cumplieron. Cuando dice que se cumplieron, es porque efectivamente fueron 7 días desde que hirió Jehová al río hasta que, por supuesto, el río se sanó. Un comentario sobre estos encantadores, ¿no? Que ya hemos visto en varias oportunidades y también el comentario exegético de la Biblia lo dice así, y comenta sobre estos encantadores. Poca o ninguna agua podía conseguirse y por lo tanto la imitación del milagro por ellos tendría que haberse hecho en una medida muy limitada, pues la única agua potable tenía que conseguirse cavando en la arena. Su imitación del milagro se ha de haber hecho con una muestra de agua teñida de color sangre con alguna materia colorante, pero fue suficiente para servir de pretexto para que el rey se volviese y se fuese a su casa. De hecho, en la antigüedad, cuando teñían la ropa de color rojo, por ejemplo, la ropa de color rojo se tiñe, la sangre también tiene ese mismo color, por lo tanto, imitar el color rojo no era para nada difícil. Así que estos encantadores dejan bastante que desear.